Hola, ¿qué tal familia SEA? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo SEA. Soy el maestro Mario Dante y le damos la bienvenida al profesor Ali Alcántar Corral, quien nos va a apoyar a hacer la revisión y este análisis de esta segunda guía del Consejo Técnico Escolar, segunda sesión ordinaria precisamente que se va a desarrollar el día viernes 11 de diciembre de 2020. Ali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos listos para hacer este análisis de esta guía de trabajo. Perfecto, Lee, muchísimas gracias. Y sobre todo a los que nos están escuchando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que en el Centro de Aprendizaje Activo, pues tratamos de brindar información, apoyo a todos los maestros, a las maestras. También tenemos secciones para padres de familia. Y en especial comentarles que la forma en que presentamos la información, pues es un estilo propio y también estamos a su disposición en los comentarios. Sabemos que hay diferentes formas de hacer estas actividades. Bueno, pues invítanos ustedes también a ver los materiales, a conocerlos. Nos interesa mucho continuar apoyando y sobre todo unirnos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo por la pandemia por COVID. Dicho lo anterior, les comentamos también que más adelante vamos a dejar en la parte de la descripción las diapositivas que estamos utilizando para que ustedes puedan editarlo. ¿Sale? Bien, Ali, no sé, ¿algún comentario o vamos iniciando? ¿Qué te parece? Muy bien. Pues tomando en cuenta el calendario escolar que se emite para el ciclo escolar 2020-2021, tenemos ya cerca lo que es la segunda sesión ordinaria de los consejos técnicos escolares de educación básica. Tenemos, por lo tanto, ya desde prácticamente una semana antes, un poco más, la guía de trabajo correspondiente a esta sesión, en la cual intentaremos pues hacer un análisis de la misma para encontrar cuáles son aquellos aspectos que hay que considerar para el trabajo, tanto previos como durante la sesión y tal vez algunos incluso posterior a esta. Tenemos como primera actividad pues el índice más bien de esta guía. Encontramos en ella la presentación del documento, las recomendaciones para el desarrollo, la agenda de trabajo y posteriormente encontraremos ya las actividades que se nos sugieren. En esta ocasión, pues son 3. Además de ello, encontraremos también al final de la misma 2 anexos que consideramos importantes hacer su revisión y participar en esta. Bien, sabemos que por la contingencia de la COVID-19, pues la educación ha sido a distancia. Tenemos ya prácticamente todo el año y al parecer así lo vamos a cerrar. Ha sido un proceso complicado, ha sido novedoso también la manera en la que los maestros han estado trabajando y abordando sus prácticas docentes. Sin embargo, pues ya tenemos cierta experiencia en cómo llevar el trabajo con nuestros estudiantes. Es momento de repensar aquellas estrategias que se estaban o se están realizando de manera habitual, que no estén teniendo los resultados mejores para nuestros estudiantes y que entonces transitemos a nuevas formas de interactuar, ¿por qué no?, de realizar nuestros planes de trabajo para poder dar continuidad a el aprendizaje. Hablando de dar continuidad, pues es parte muy importante de nuestra labor dar continuidad a las actividades de los consejos o de los colectivos docentes que se han venido haciendo durante este ciclo escolar. Ya tuvimos nuestra fase extraordinaria, ya tuvimos la primera sesión y ahora en esta segunda sesión pues vamos a continuar con el trabajo que se ha venido desarrollando durante estas sesiones para poder seguir creciendo en cuanto a el aspecto académico, por supuesto, pero muy importante también, no podemos dejar de lado la parte socioemocional, tanto de nuestros estudiantes como sus familias, como también de nosotros como docentes, directivos, supervisores, pues que somos parte también que estamos guardando también esta cuarentena y que también el trabajo desde casa pues ha causado diversas situaciones en casa, ¿no? Además de ello, pues vamos a intercambiar experiencias del desarrollo de los contenidos o de los contextos que hemos estado, en los que hemos estado trabajando. Vamos a compartir un poco prácticas que nos estén funcionando, pero también vamos a analizar prácticas de diversos estados. Vamos a ver qué están haciendo en otras partes del país, qué podemos imitar de ellos y qué podemos también mejorar de nuestra práctica docente propia. Bien, tendremos para hacer todo esto pues 3 apartados. El primero es recuperemos nuestra experiencia en la educación a distancia,
¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una revisión de algunos elementos de las prácticas innovadoras y del aprendizaje colaborativo, y describirán las formas en las que se ha enfrentado a la educación a distancia. Posteriormente, en la sección número 2, vamos a compartir nuestra práctica para poder enriquecerla. Recordemos que la práctica hace al maestro, y el hecho de compartir experiencias nos ayuda mucho en esta labor. Y como número 3, reconozcamos nuestros esfuerzos, donde se nos hace una invitación a que el colectivo docente comparta cómo se ha sentido a la hora de intercambiar estas prácticas, ¿verdad? Recordemos que ya el ciclo escolar anterior tuvimos algunas sesiones de intercambio entre escuelas. Trataremos de hacer ese intercambio, pero ahora dentro de nuestro propio colectivo. Recomendaciones: como todas las reuniones que estamos llevando de manera virtual o por videoconferencia, hay un trabajo previo. Si eres director de escuela y te toca coordinar alguna sesión, si eres supervisor de escuelas multigrado, pues entonces se ha sabido que primeramente tendremos una parte de trabajo individual. Será preciso entonces que tal vez unos días antes de tu reunión convoques a tus docentes, les aclares cuáles son los puntos que hay que trabajar previamente. Hay otra parte de trabajo que es en equipo. Habrá que definir esos equipos de trabajo también, dependiendo de la modalidad, del tamaño del colectivo, del consejo técnico. Y posteriormente, ya en la reunión, en la sesión del día viernes, pues realizaremos un trabajo en plenaria. Como vemos, hay trabajo previo a esta sesión y es muy importante que lo vayamos considerando. Esta es la agenda de trabajo. Dependiendo del nivel en el que trabajes, pues será el tiempo que le vas a dedicar a esta sesión, pero son los porcentajes de tiempo. Como vemos, la mitad de la jornada escolar del día viernes se va a dedicar al punto número 2, que es compartir nuestras prácticas para enriquecerlas, que es donde haremos una revisión de experiencias de maestras y maestros del país. Ya estaremos revisando algunas de ellas, intercambio de prácticas con el colectivo docente, y estaremos definiendo, esta parte es muy importante, la definición de criterios que como colectivo incorporarán en sus intervenciones para favorecer el aprendizaje a distancia. Ojo, es importante porque en la sesión anterior quedó por allí todavía algunos aspectos de nuestro programa escolar de mejora continua que todavía nos faltaba desarrollar. Bueno, aquí van a surgir estas actividades o estas acciones que vamos a realizar para ya tener bien definido este documento y poderlo llevar a la práctica como lo marca el documento de orientaciones. Ali, si me permites también recordar en esta parte del intercambio, me parece muy interesante, sobre todo porque quienes ya tuvieron la oportunidad de enfrentarse a algunos problemas van a compartir con sus compañeros cómo lo solucionaron. Y en esta parte de trabajo previo que hablas acerca del programa escolar Mejora Continua, en nuestro canal ya estuvimos contigo también platicando acerca de la revisión de esta primera sesión. En ese video ustedes van a poder encontrar al final del video, recuerdo, una pequeña remembranza de cómo se elabora este programa escolar Mejora Continua, y también en el canal van a poder encontrar esta guía que estamos utilizando para poder descargarla. Entonces, director, maestro, si les parece interesante este material, pues los invitamos a suscribirse, a que estén al pendiente de los videos que subimos, y pues el profesor Ali Alcántara ha sido una pieza clave en esta revisión de esos documentos y con quien estamos muy agradecidos. Bien, pues pasando a lo siguiente, tenemos los propósitos. En esta ocasión, para esta sesión, buscamos el cumplimiento de 2 propósitos. ¿Cuáles son? 1, compartir las experiencias de enseñanza que hemos estado desarrollando en la educación a distancia y de esta manera fortalecer las formas de intervención docente, todo en favor del aprendizaje y el bienestar de nuestros estudiantes. Y la número 2 sería reconocer los esfuerzos conjuntos. Muy importante esta parte de reconocer nuestros esfuerzos, porque sí necesitamos un incentivo para seguir creciendo como docentes en nuestra práctica, y también tener ese incentivo de parte de nuestros alumnos para que ellos también sientan esa motivación, ¿verdad? Esa corresponsabilidad que hay de las familias, de los estudiantes, de los niños, pues para poder brindar continuidad al trabajo. Sí, claro. Creo que es bien interesante esta parte, Ali, porque de pronto quisiéramos ya estar dentro de las aulas como estuviéramos antes, quisiéramos tener todas las condiciones. Lamentablemente, por el momento no es así, pero bueno, en esta búsqueda de soluciones,
pues es importante reconocer lo que ya hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Y en ese reconocimiento saber de que pues estamos haciendo lo mejor posible para el beneficio de todos, y a lo mejor tú tienes una estrategia que pueda ser muy útil para mi contexto, y es importante ese intercambio, ¿no? Definitivamente de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué vamos a necesitar para poder desarrollar esta sesión? Necesitaremos aquel decálogo que elaboramos en el taller intensivo Horizontes, que fue la actividad con la que iniciamos el ciclo escolar por allá de principios del mes de agosto. Elaboramos durante varios días un decálogo de colaboración en la escuela, lo vamos a necesitar. Una autovaloración y propuestas de estrategias de aprendizaje a distancia, que también trabajamos con ello en la guía de trabajo del Consejo Técnico Extraordinario, también en agosto. Y vamos a realizar o más bien vamos a necesitar esa autovaloración de los logros y áreas de mejora que también realizamos en esta sesión ordinaria de la guía de Consejo Técnico, ¿verdad? Sí, Al yo creo que final, sería interesante, perdón, antes de que se me olvide, Ali, yo creo que al final del video vamos a dejar unos enlaces para mandarlos al que nos están viendo en este momento, a que puedan recordar este material y cómo se elaboró. Entonces, para que sea de utilidad para todos los que nos escuchan. muy bien. Al final de la sesión, pues tendremos un producto. Este producto es un trabajo académico, no es para cumplir de manera administrativa con ningún requerimiento. Es una propuesta de criterios que vamos a asumir como colectivo para incorporar elementos del aprendizaje colaborativo en nuestra práctica, en nuestras intervenciones e iniciativas durante nuestro trabajo a distancia. Bien, pues teniendo esto claro, vamos al punto número 1, que es la recuperación de experiencias. Trabajo individual, con esto vamos a iniciar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, teniendo en cuenta este decálogo del que estábamos hablando, de los resultados de este decálogo que elaboramos, hagamos una reflexión sobre las decisiones pedagógicas que tú como docente, porque ese trabajo es individual, tú profe, ¿qué decisiones has tomado para planificar tus clases, tus actividades, para acompañar el aprendizaje o para acompañar también la parte del bienestar socioemocional de tus estudiantes? Nos vamos a apoyar en estas preguntas de reflexión, que son 3. ¿De qué formas de comunicación y enseñanza he utilizado en el trabajo a distancia? ¿Qué formas? ¿De qué manera mi intervención ha favorecido que mis estudiantes logren los aprendizajes esperados? La número 3, ¿cuáles de esos elementos fueron incorporados gracias al intercambio de experiencias con la práctica que se está realizando, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta primera actividad, haciendo esa reflexión de lo que yo he hecho durante este tiempo, vamos conociendo un poco acerca de innovación. Y el punto 6 nos presenta este recuadro donde se nos pide la lectura de este fragmento para tomar nota de las ideas clave que se están compartiendo aquí, y posteriormente en la sesión virtual, pues ya estaremos platicando un poco de ellos, ¿verdad? En ellos se nos habla acerca de la innovación, nos habla acerca de qué es la innovación, qué métodos podemos utilizar también. Tenemos aquí algunos autores que sin duda alguna nos pueden apoyar en refrescarnos un poco qué es esto de innovar, a qué sentido se refiere la innovación, cuándo se lleva a cabo. Y entonces vamos haciendo ya el reconocimiento de las prácticas docentes. Se nos presentan 5 experiencias exitosas, por supuesto, de algunos estados de la República Mexicana. Vamos a conocer estas experiencias, vamos a hacer la lectura de ellas. La primera es del estado de Veracruz, posteriormente de Yucatán. La tercera experiencia es del estado de Baja California Sur. La experiencia número 4 del estado de Guanajuato, y concluye nuevamente con el estado de Baja California Sur. Al hacer la lectura de estas prácticas, también se nos presenta la número 5, es de una práctica de educación física. No solamente se centra en grupos, y también se centra en todos los niveles, no solamente es primaria. Vamos a hacer una reflexión sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje que nosotros hemos implementado en este ciclo escolar. Vamos a identificar
con base en esa reflexión de las ideas que nos están planteando en los fragmentos que acabamos de leer, aquellas prácticas en las que sí se ha favorecido el aprendizaje, el bienestar emocional, la colaboración entre las familias, los alumnos, los docentes y la comunidad en el contexto de aprendizaje. Vamos encontrando esa relación en estas prácticas y vamos haciendo esa reflexión hacia nuestra práctica. Si también hemos encontrado ese punto de colaboración de nuestras familias, de nuestros alumnos, de nuestra comunidad, de nuestra práctica. Ahora bien, cuando encontremos una práctica de las que hemos tenido, que estamos seguros deben tener bastantes buenas prácticas, encontramos aquí una selección o haremos una selección de esta para compartir posteriormente con nuestro colectivo ya en nuestra reunión y vamos a preparar una breve caracterización. Para ello, algo parecido a lo que leímos, la vamos a presentar acá. Y a continuación se proponen algunas ideas que nos pueden servir para organizar esta presentación. Tenemos este cuadro. Este cuadro me recuerda mucho a más o menos la guía que teníamos el ciclo escolar anterior respecto a los docentes que iban a compartir estrategias novedosas en el aprendizaje entre escuelas multinivel que realizamos el ciclo escolar anterior. Tenemos primero el título de la práctica. Si bien no tenemos tal vez un título para todas las clases que estamos desarrollando, bueno, podemos aquí mencionar la fecha, la asignatura y el contenido sobre el cual estábamos trabajando y haremos una descripción breve pero concisa de la actividad, ¿no? ¿Qué buscaba lograr? ¿Qué incorporé de Aprende en Casa 2? ¿Qué fue lo que se hizo? Las consideraciones previas, la comunicación que se tuvo con los alumnos, el contacto que se tuvo, qué se hizo con aquellos alumnos con los que no hay comunicación directa o con los que hay comunicación insuficiente, de qué manera participaron los padres de familia y finalmente cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Tomando en cuenta que esta presentación pues tiene que ser lo más dinámica, tiene que ser clara, tiene que ser breve y concreta también. Podemos apoyarnos con imágenes, con diapositivas, una narración escrita. Y pues ya en el trabajo, en equipos por grado, por ciclo, por asignatura, según lo organicemos posteriormente, vamos a elegir una práctica para poderla presentar en nuestro consejo técnico. Lo ideal sería que se presentaran todas, porque de esa manera se enriquecen los colectivos. Sabemos que hay colectivos que son muy grandes, escuelas secundarias, escuelas primarias que son de 18 grupos o más y que la participación de todos haría muy extensa y pesada la reunión. Sin embargo, pues dependiendo del tamaño del colectivo, tú como coordinador tendrás la oportunidad de definir estas características de tu reunión para hacerla lo más enriquecedora posible, ¿verdad? Hasta aquí concluimos con lo que son las actividades de manera individual. Ojo, directores, dependiendo del tamaño de tu colectivo, selecciona una o más prácticas que se van a presentar en la plenaria virtual. Posteriormente, porque tendremos esta actividad ya por equipos, hay algunas plataformas que nos permiten vernos a la hora en la que el coordinador de la sesión esté activo y mandar a ciertos grupos a cada participante, bueno, para que se reúnan. Y entonces, ¿qué van a hacer? Ese es el punto número 10 de la guía. Dice, comenten sobre las experiencias de otros maestros del país que revisaron en el trabajo individual. Reflexionen a partir de las siguientes cuestiones. Primero, ¿qué elementos de las prácticas revisadas consideran que son creativas? ¿Cómo lograron las maestras y los maestros de las prácticas vincular las actividades de aprendizaje con la realidad? Hay que ser realistas también, ¿verdad? El trabajo demagógico no nos sirve aquí. 3, ¿de qué manera favorecieron la comunicación y la apertura al diálogo y la colaboración entre todos los que se involucran en este proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes? Y número 4, ¿qué de lo que ellos hacen les gustaría incorporar en sus prácticas? ¿Cómo aportarían esas prácticas al contexto de nuestra escuela, verdad? Recordemos que se nos plantean diversos contextos y quizá hay algunos que no podamos llevar a la práctica o se puedan llevar a la práctica haciéndole las adecuaciones
o ajustes razonables pertinentes. Vamos a compartir, recordemos, esto ya es por equipo, las experiencias que documentaron. Se van a identificar aquí los elementos que se tienen en común, cuáles las distinguen, y lo vamos a registrar para posteriormente ya comentarlo dentro de nuestro colectivo. De esta manera concluimos con las actividades individuales y en equipo. Pasamos al punto número 2, que es precisamente ya el trabajo de la sesión en plenaria virtual. Compartamos nuestras prácticas. Me parece muy acertado iniciar este punto con el destinar un tiempo a platicar un poco acerca de cómo nos sentimos, de cómo ha sido este tiempo, porque pudiera ser que no la estemos pasando tan bien, pudiera ser que tanto maestros como estudiantes estemos pasando por malos momentos, situaciones propias de la cuarentena, del encierro, del sentirnos aislados, de la compañía de los compañeros, de los estudiantes también. ¿Cómo hemos vivido la educación en línea? ¿Qué problemas hemos enfrentado? ¿Qué apoyos requieren del colectivo o de la autoridad escolar? ¿Y qué logros hemos estado teniendo, verdad? Para reconocer esta parte. Posteriormente, después de que el equipo pues platique un poco acerca de eso, esa parte es muy importante, pues vamos ahora sí a presentar las experiencias que se seleccionaron en el trabajo en equipo. Recordemos y regresamos acá, esa fue tarea de los directores, definir cuántas experiencias se iban a compartir. ¿Cuáles son los criterios que tomaron en cuenta para elegirlas? ¿Qué elementos comunes encontraron en sus prácticas? ¿Qué elementos novedosos hay en las prácticas de sus compañeros? Bien, pues después de platicar esto, vamos a hacer un análisis del anexo número 1. Este anexo viene en la página, en las páginas finales de nuestra guía. Se nos presentan 10 elementos para favorecer el aprendizaje colaborativo en el trabajo a distancia. Creo que es muy importante que como colectivo lo vayamos analizando, lo vayamos leyendo. Por supuesto que solicitamos una lectura previa para todos conocerlo, pero ya a la hora de analizarlo para que a la hora de analizarlo sea más sencillo, pero sí compartiendo esas experiencias, ¿verdad? Y aquí tenemos estos 10 elementos: crear un ambiente que propicie el aprendizaje, desarrollo de estrategias que permitan transitar de un proceso centrado en la enseñanza a uno centrado en el estudiante, como debe ser, el diseño de actividades de aprendizaje, la propuesta de actividades lúdicas y creativas, el fomento de actividades de aprendizaje, la estructura de estas mismas y la orientación del trabajo a distancia a partir de las explicaciones pues más detalladas, ¿verdad? El hecho de ser concretos, brindar el acompañamiento constante, el proporcionar esos momentos de evaluación. Recordemos que trabajamos bajo un modelo de evaluación formativa. Y pues el monitoreo de los aprendizajes. Ya terminamos de evaluar el primer trimestre. Detectamos que hay alumnos que no tuvieron gran avance. Detectamos también que hay ciertos alumnos que se nos quedaron sin información o información insuficiente. Y es momento, ¿verdad?, de tomar cartas en el asunto para ver qué podemos hacer para poder retomar esos estudiantes con los que hay poca comunicación, y ver qué vamos a hacer también con aquellos con los que no tenemos nada de contacto con ellos. Oye, Ali, me parece muy interesante esta parte del trabajo que estamos haciendo virtual de los maestros. ¿Qué te parece si este último punto, si te puedes regresar, de favor, unas 2 láminas, que ahora el profesor Ali es el que tiene esta revisión de las diapositivas? ¿Qué te parece si hacemos un video específico sobre el anexo número 1, de esos elementos para fortalecer el aprendizaje colaborativo? Digo, me parece que es un punto clave y que ahorita sí lo comentaste de manera un tanto breve, con la idea de tener un video un tanto más ágil, pero y van a quedar las diapositivas para ustedes, para que se pueda revisar, se pueda editar y se pueda utilizar. Pero creo que sí sería muy interesante que hiciéramos un video en relación a detallar punto por punto. ¿Qué te parece, Lee? ¿Es una invitación? No sé. Me parece muy bien, porque además de compartir el elemento, estos 10 elementos que tenemos aquí, se nos representa también ya en el anexo con la práctica que realizó cada maestro
prácticas pues novedosas y exitosas de las cuales podemos echar pues mano para ello. Perfecto, pues mira, ahí está de tarea. Vamos haciendo el siguiente video, vamos a concluir este y vamos haciendo el otro. ¿Qué te parece? Perfecto, entonces, teniendo en cuenta este anexo, vamos a hacer un ejercicio de coevaluación. Vamos a evaluarnos a partir de las características de sus intervenciones y los elementos que revisamos en este anexo. En las prácticas que hemos compartido, ¿qué elementos de los propuestos se pueden identificar con los elementos anteriores? De acuerdo con nuestro contexto, ¿en cuáles elementos tenemos que enfocar nuestros esfuerzos? ¿Con qué recursos o apoyos contamos para incorporar estos elementos a nuestra práctica? ¿Y quiénes nos pueden apoyar para realizar nuestra práctica, para conseguir estos recursos, para fomentar la participación activa de las familias, ¿verdad? Esta parte pues es muy importante porque ya estamos, tal vez sin darnos cuenta, tomando decisiones competentes del Consejo Técnico, que son, pues, que es precisamente el momento para tomarlas como órgano, pues, mayor de toma de decisiones de aspectos académicos de una escuela. Vamos a incorporar los criterios que consideramos más relevantes como parte de los compromisos de su decálogo de la colaboración de la escuela. Regresamos a nuestro decálogo, vamos viendo de ellos cuáles se han cumplido. Será necesario reformular algunos aspectos de este decálogo para posteriormente compartirlo con el colectivo y tener presente o tenerlo presente cuando realicemos nuestras actividades, cuando hagamos nuestros planes de clase, cuando nos veamos en videoconferencia, por llamada, cuando enviemos los correos de actividades, los cuadernillos, o nos pongamos en contacto para ver el televisor en Aprende en Casa 2, pues para implementarlo durante estas intervenciones. De esta manera, pues concluimos el punto número 2, que es la parte pues medular, me parece a mí, de esta guía, para pasar a la parte 3, que es el reconocimiento de los esfuerzos que estamos haciendo. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo se sintieron, maestros, al compartir estas experiencias y conocer las de los demás compañeros? Tal vez nos dimos cuenta que no somos los únicos que estamos sufriendo. Tal vez nos demos cuenta que no somos los únicos que no hemos tenido experiencias tan buenas, pero también nos damos cuenta de que sí hay compañeros que están compartiendo experiencias exitosas, que nosotros también lo podemos hacer y que podemos llevar a mejor término o por mejor camino la educación a distancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí se nos sugiere utilizar alguna herramienta para poder graficar las respuestas que tenemos a estos 4 elementos. Por supuesto que si tú como director o coordinador de este consejo técnico que vamos a desarrollar consideras factible poder abonar un poquito más con algún otro cuestionamiento, pues ten la libertad de hacerlo, ¿verdad? Recordemos que esta es una guía y que se favorece con el fortalecimiento de la experiencia de los maestros. Pero bueno, esto es lo que nos marca esta guía de trabajo. Podemos hacerlo tal vez en una práctica, concretamente en la reunión, en una plataforma de PowerPoint, lo podemos hacer en un Excel, lo podemos hacer en un formulario de Google. Esta parte me parece a mí muy importante, ya que los resultados pues te vienen ya al correo electrónico elaborados y pues seguimos haciendo uso de las herramientas digitales, ¿verdad? Piensen en una palabra que podría describir cómo se sintieron al intercambiar sus experiencias. ¿Qué han hecho para intercambiar experiencias en su colectivo, aparte de lo que hicimos ahora? Identifiquen una estrategia de alguno de sus colegas de la escuela que les haya parecido significativa y regístrenla en el espacio. Tal vez podamos encontrar que a la mayoría de los compañeros una de las prácticas compartidas les causó más atención, o tal vez la que se compartió en el primer ciclo, los maestros de primer ciclo comenten de ella, la que se compartió para segundo ciclo sean solamente los de segundo ciclo. Bueno, ya veremos qué opinión tienen los compañeros maestros al respecto. Y la última, ¿qué acciones podrían hacer para favorecer el aprendizaje entre maestros? Planear juntos, invitar a compañeros a observar clases en línea, capacitación de herramientas tecnológicas, capacitación de estrategias para favorecer el aprendizaje. Otra herramienta, ¿cuál pudiera ser? Bueno, dialoguemos sobre los resultados y tomemos los acuerdos
sobre lo que podrían hacer como colectivo para favorecer el intercambio del aprendizaje entre pares. Ojo, esta parte es muy importante, parece muy sencillo, pero voy otra vez al programa escolar de mejora continua. Recordemos que en la fase anterior estábamos trabajando con ella. Pudieron haber quedado todavía por allí algunos elementos que necesitan precisión. Aquí es el momento de tomar esos acuerdos para como colectivo poder favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes y registrarlo en nuestro programa escolar de mejora para tenerlo siempre a la mano a la hora de realizar nuestros planes de trabajo o nuestro desarrollo de la práctica docente, ¿verdad? Pues bien, de esta manera se concluyen las actividades de la guía de la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar, fase ordinaria. Si es del interés del colectivo, pueden después revisar estas ligas que se nos muestran aquí para conocer más experiencias de maestras y maestros de nuestro país que están llevando a cabo iniciativas educativas en el contexto de aprende en casa, ¿verdad? Experiencias exitosas. Y finalmente, pues, tenemos el anexo número 2, donde se nos muestran 3 encuestas. Una encuesta para estudiantes, una para madres y padres de familia y la otra para maestros respecto a cómo se han sentido en la educación a distancia. Esta va a estar abierta hasta el día 18 de diciembre y pues se nos hace la invitación para que todos podamos accesar a ellas. De esta manera, pues, estaríamos concluyendo con el análisis de esta guía. Muy bien, Ali, muchísimas gracias por tu apoyo. Yo creo que este tipo de materiales puede ser de mucha utilidad para todos los coordinadores, primeramente el director, quien está a cargo de un grupo de maestros que están haciendo un excelente trabajo en beneficio de todos los niños, y también para los maestros, para que vayan organizando su trabajo de manera individual. Aquí la clave es el uso del tiempo, del cual disponemos muy poco, ¿no? En ese sentido, agradecerte nuevamente tu colaboración, tu profesionalismo, el que nos puedas compartir todo este material. Y pues en los comentarios déjenos algunas preguntas, algo que tenga que ver. Estamos abiertos al debate, a las ideas, ¿sale? Así, invitarlos a todos los que nos escuchan, que estamos abiertos al debate a las ideas, ¿sí? Que alguna pregunta que tengan sobre el tema o algo, adelante, estamos para servirles. Y pues si les gustó el video, los invitamos a compartirlo, a dejarlo una manita arriba y sobre todo que se suscriban al canal. Ali, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Saludos.